Vamos al tiempo de la palabra. Busque ahí en su Biblia el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 26. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 39, 40 en adelante. Cuando lo encuentre me contesta con un fuerte amén. Mateo capítulo 26, versículo 40. Lo vamos a leer desde el 39. Dice la palabra del Señor: yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. El 40 dice, vamos a leer unos versículos más. Vino luego a sus discípulos y los halló. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo, Pedro, así que no habéis podido velar ni conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Vamos a compartir la palabra en estos versículos y quiero titular esta noche, predicar esta noche bajo el tema: ¿por qué me cuesta orar? No sé si solo yo tengo ese problema, pero nos cuesta bastante orar. No sé si solo yo lo tengo, pero nos cuesta. Es fácil lo demás, es fácil venir a la iglesia, es fácil aplaudir, es fácil cantar, es fácil meterse a la alabanza, es fácil que la unción descienda, lo abrace, lo arrope, es fácil que la unción lo ministre, pero la oración requiere sacrificio, requiere apartar tiempo, requiere tener comunión con Dios. Es el método, el único método para que el cristiano sea fortalecido, es el único método para que el cristiano tenga comunión con Dios. Es la única forma, no hay otra. No hay otra forma, no hay otro método automático para crecer espiritualmente, para tener relación con Dios, si no es la oración. La oración lo fortalece, la oración lo acerca al Señor, la oración lo cubre, la oración lo acerca, la oración se basa todo. Pero ¿por qué me cuesta? ¿Por qué nos cuesta? Toda la problemática y las luchas que se han venido teniendo en la iglesia en general, en la iglesia local, ha sido por falta de oración. Ha sido por falta de oración. Si el pueblo todos oramos juntos, unánimes, como lo hacía la iglesia primitiva, fuese diferente, hubiese unidad mayor, afecto mayor, menos queja, menos murmuración, menos pleito, menos de todo. ¿Por qué nos cuesta? Y una de las razones que nos cuesta bastante es porque la carne es débil. La carne es débil
el espíritu está dispuesto, usted siente el anhelo, siente el deseo, siente la pasión, siente provocar un rompimiento en su vida, siente ir a otra dimensión, siente orar por los enfermos, siente hacer todo. Su espíritu está dispuesto. Pero necesitamos un cuerpo físico. El ser humano es un espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo. Entonces el espíritu siempre quiere tener relación con Dios, comunión con Dios, pero la carne es todo lo contrario. La carne es débil, la carne le cuesta estar 15, 20, 10, 30, 40, 50 minutos de rodillas. La carne es débil, se acomoda, porque somos hechos de la materia más débil, que es el polvo. Somos hechos de la materia más débil. ¿Y saben por qué somos hechos de la materia más débil? Para glorificar a Dios, para que reconozcamos que en todo momento necesitamos de Dios, que sin la gracia y el poder de Dios no somos nada. Por eso somos de la materia más débil, para que Dios nos dé fuerza, nos fortalezca, para que la obra, la perfección de Dios se glorifique. La carne es débil, la carne siempre va a querer la comodidad. La carne siempre va a querer donde está el ambiente. A muchos le han pasado por el parque estas horas. No estoy haciendo publicidad, pero se siente bonito, se siente atraído uno. Siente estar allá en ambiente, porque es parte de la naturaleza, es parte de la carne. Mucha gente de allá hoy no fueron al culto. No fueron, prefirieron edificar la carne que edificar el espíritu. Prefirieron complacer los gustos, los deleites de la carne, de la vista, que edificarse el espíritu con la palabra del Señor. La carne es débil. Ese es uno de los motivos. Busquemos Gálatas 5. Gálatas 5. Cuando descuidamos la oración, o sea, es notable, esto es notable. Es notable cuando una persona ha descuidado la oración. Es notable cuando una persona ha descuidado su relación con Dios, habla diferente, empieza a cambiar su vocabulario, empieza, en vez de dar palabras que glorifican a Dios, empieza a hablar malas palabras, empieza a adoptar el vocabulario del viejo hombre. Es notable cuando una persona se ve que ha tenido un distanciamiento. Cuando descuidamos, la oración empieza a tomar fuerza, la carne empieza a tomar fuerza, nuestra vieja naturaleza. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice: y manifiestas son las obras de la carne cuando no se manifiesta el Espíritu, cuando no se manifiesta lo de Dios, cuando rompemos nuestra comunión, nuestra relación, se empieza a manifestar las obras de la carne. Es evidente. Manifiestas son las obras de la carne
que son adulterios, son espíritus que empiezan a atacar a la iglesia, empiezan a atacar al cristiano y lo encuentran débil. Por eso uno es vulnerable, uno no tiene que darle lugar al diablo, que darle lugar, evitar cualquier lugar, cualquier sitio donde uno pueda ser presa de estos espíritus que están atacando al cristiano, a los matrimonios, las parejas. Es ahí donde uno no tiene que hacer de frente, uno tiene que huir. Adulterios, ¿qué más? Fornicaciones, inmundicia, lascivia, idolatría. Pensamos que solamente es adorar imágenes, que solamente es adorar. Criticamos bastante al católico en este sentido. Hay iglesias que critican bastante al catolicismo y la verdad que el mensaje que se le debe dar es que Jesucristo salva, es la salvación, que Jesucristo es la respuesta, que Jesucristo es la vida, que Jesucristo es la puerta, que Jesucristo es el gran pastor. Y el Espíritu Santo va a ir transformando, va a ir redarguyendo. Hay cosas que no nos tocan hacer a nosotros, hay cosas que nos tocan hacer a nosotros. Manifiestas son las obras de la carne: idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Qué más? Pleitos entre hermanos, pleitos entre líderes, pleitos en toda la iglesia. Esa es una señal de que está bajando el espíritu y está resurgiendo su naturaleza. Pleitos, enemistades, celos. Mira que el celo no tiene que existir. El celo entre compañeros, el celo entre hermanos, el celo espiritual. No le dé cabida al celo, no le dé cabida a este espíritu. El celo ministerial, la rivalidad entre hermanos. Somos hermanos en Cristo. ¿Por qué tengo que sentirme celoso yo de un líder? ¿Por qué tengo que sentirme celoso de un predicador? ¿Por qué tengo que sentirme celoso de un maestro que enseña la palabra? Al contrario, tengo que aprender de él. El celo ministerial, el celo entre hermanos, el celo entre líderes. Esto no tiene que existir en la iglesia. Y yo le motivo, le animo, le exhorto en el nombre del Señor a que trabajemos más en unidad, en el espíritu. Los celos, los pleitos, las iras, las contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Hay todo tipo de obras de la carne. Empecemos a cortar, empecemos a romper, a hacer un rompimiento en la oración. Solo la oración nos va a sostener. Cuando empezamos a resaltar, cuando empieza a resaltar todo esto en nuestra vida, es porque hemos dejado de orar, hemos dejado el primer amor, hemos dejado la oración, hemos dejado de tener comunión con Dios. Por eso le decía al principio, es fácil. Mira que es fácil venir a la iglesia, pero usted puede solamente venir
Y está bien que venga, ¿verdad? Pero venga con gozo, venga alegre, venga con la iniciativa de que algo Dios va a hacer en su vida, de que un milagro va a recibir, de que Dios se va a manifestar, de que Dios se va a glorificar, de que Dios lo va a sanar, lo va a liberar. Pero venga también con la expectativa de mantener lo que Dios ha puesto en usted, de hacer crecer lo que Dios ha depositado en usted. Número 2, otra razón por qué nos cuesta orar: estar dormidos espiritualmente, estar dormidos. Volvamos a Mateo y dice que Jesús se apartó para orar. Jesús, siendo el Hijo de Dios, mantenía una vida de oración, mantenía una vida de comunión, mantenía una vida de consagración. Usted puede decir, pero Jesús hacía milagros porque era el Hijo de Dios. Usted y yo también somos hijos de Dios. Usted puede decir, Jesús hacía milagros porque era el enviado de Dios. Jesús hacía milagros también porque mantenía comunión con Dios, porque mantenía cercanía con Dios, porque mantenía armonía con el Padre. Tenía revelación porque mantenía una estrecha relación con el Padre, con el Espíritu Santo. Usted puede decir, pero que era Dios y por eso tenía, no, estaba como hombre. Ahí donde leímos el 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo por alguna razón o por muchas razones. Podemos decir, físicamente estaban cansados, físicamente caminaron días enteros para ir a una región, para ir a otra, pero esto lo llevó, el cansancio físico lo llevó a romper, a no crecer en la oración. Mantenga una vida libre de estrés. Tome tiempo para trabajar, tome tiempo para descansar, tome tiempo para su familia, tome tiempo para la iglesia, para todo el tiempo, dice Salomón, para todo el tiempo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para todo. A veces nos saturamos. Estar dormidos espiritualmente, los discípulos estaban dormidos. Tenga cuidado, no se vaya a dormir. No se vaya a dormir espiritualmente. Manténgase atento, manténgase despierto. Manténgase velando, manténgase en oración. Entonces, el 39 dice, entonces yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y orando decía, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. En los últimos momentos el Señor Jesús mantenía oración, mantenía clamando al Padre, se postró sobre su rostro y oraba diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y este es otro problema que nosotros como cristianos tenemos en la oración, que oramos queriendo que se haga nuestra voluntad. Oramos la mayoría de oraciones, el 70% del ser humano hacia Dios es pidiéndole que se haga nuestra voluntad, nuestras peticiones.
la mayoría de oraciones de toda la iglesia a nivel mundial es pidiendo nuestra propia voluntad, que Dios se acople a mi voluntad, que las respuestas sean. Le voy a poner un ejemplo, y no es malo pedirlo. Decimos: Señor, bendíceme, dame un carro. Está bien, pero pocas veces decimos: necesitamos un vehículo en la obra, necesitamos mover hermanos, necesitamos que la obra se extienda, hacer obra misionera. Pero lo pedimos para nuestro propio lujo, para que nos vean que el Señor nos ha bendecido. No es malo, pero lo correcto sería pedirlo para que se haga la voluntad de Dios. Solo un ejemplo: Señor, bendíceme para que la gente vea que soy bendecido. Está bien, que Dios se glorifique, porque Dios se glorifique y pídale, no es malo, pero la intención correcta que siempre sea que se haga la voluntad de Dios con la bendición que le va a pedir. Entonces, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es ahí donde debemos a renunciar a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a nuestros sueños. Es ahí donde morimos para resucitar con Cristo. El apóstol Pablo entendió este principio. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es ahí donde morimos para resucitar, cuando decimos estas palabras: que no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Cómo está en esta hora usted? Usted me puede decir: estoy despierto. No me ve aquí que estoy despierto. Usted me puede decir. Pero espiritualmente está activado, está encendido. Sus radares espirituales están despiertos. Amén. ¿Qué es estar dormido? Solo dos definiciones. ¿Qué es estar dormido? Es estar en un estado de reposo. Tenga cuidado, no vaya a tomar reposo este fin de año. No vaya a tomar reposo como hijo de Dios. No vaya a tomar reposo, me voy a ir esta semana. Esta semana va a ser libre de venir a la iglesia. Hay un tiempo, pero no de tener comunión con Dios, de orar. No vaya a confundir, no vaya a malinterpretar. ¿Qué es estar dormido? Es estar en un estado de reposo en el cual se suspende toda actividad. Eso es estar dormido espiritualmente, estar en un estado de reposo en el que usted ha suspendido cualquier actividad de la iglesia, cualquier actividad en el cuerpo de Cristo. Al contrario, no renuncie a lo que Dios le ha dado. Al contrario, empiece con más energía a trabajar en la obra de Dios. No se vaya a dormir espiritualmente, no vaya a tomar reposo, en el cual se suspende toda actividad. No suspenda la actividad de la oración, no suspenda los ayunos. Eso es estar dormido. Así estaban los discípulos. Es una cosa olvidada en algún lugar. Estar dormido, estar anestesiado, descuidarse espiritualmente,
perder la sensibilidad. Y esa definición me llama la atención: perder la sensibilidad. Muchos cristianos están perdiendo la sensibilidad entre hermanos, perdiendo la sensibilidad hacia el prójimo, hacia el que tiene necesidad. Ha perdido la sensibilidad al niño que está abandonado en las calles. Ha perdido la sensibilidad a los matrimonios arruinados. Ha perdido la sensibilidad al drogadicto, al alcohólico. Ha perdido la sensibilidad. Vuélvase a recuperar la sensibilidad, o sea, despertemos espiritualmente. Es estar anestesiado, descuidarse, perder la sensibilidad. No pierda la sensibilidad. Primero, a la presencia de Dios. Segundo, al trabajo de la obra, al trabajo en la iglesia, al trabajo, a la necesidad que tiene el mundo. Usted puede decir, pero el mundo tiene necesidades económicas, pero aquellos varones que venían de orar, le dijeron a aquel muchacho: no tenemos oro, no tenemos plata. Usted puede decir: yo quiero tener miles, quiero tener millones para compartir con los necesitados. Entonces diga, como dijeron estos varones: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Una palabra de salvación que usted tenga, eso dele. Una palabra, una oración de sanidad que usted tiene, eso tiene que dar. Eso tengo que dar. Lo que yo tengo voy a dar. No voy a dar lo que no tengo. No tenemos oro, plata, riquezas, pero lo que tengamos, démosle. Usted, hay una palabra de salvación, hay una palabra profética en su boca, déla. Hay una palabra de dirección, déla. Hay una oración por liberación, hágala. Hay una oración de sanidad, vaya, conoce a alguien. Lo que tengamos, de eso demos. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y les dijo: Pedro, así que no has podido velar conmigo ni una hora, ni 10 minutos, ni una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, no somos de hierro, no somos de madera, no somos de palo, somos de carne y hueso, somos tentados. Somos tentados a las obras de la carne. Somos tentados a todas las obras de la carne que leímos anteriormente en Gálatas. Pero es necesario mantener comunión para no entrar en tentación. Y los halló durmiendo y les dijo: así que no habéis podido velar ni una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto. Entonces dejémonos guiar, dejémonos llevar por el espíritu que siempre está dispuesto. Vivamos en el espíritu, pero la carne es débil. Otra razón por la que nos cuesta la oración, y sé que me estoy identificando, sé que me estoy, sí, es porque hay una ley que se llama de cuando se imparte, cuando la gente no recibe, no se siente. No, es que yo sé que usted ora, sé que usted mantiene, pero es necesario informarse.
Amén. ¿Por qué nos cuesta orar? Número 1, la carne es débil. Número 2, estar dormido espiritualmente. Número 3, estar cargados físicamente y espiritualmente. Número 3, estar cargados físicamente le va a romper, le va a robar la comunión con Dios. Se lo hablo por experiencia. Se lo hablo por experiencia. Estuve en un trabajo donde entraba a trabajar a las 5 de la mañana y salía a las 11, 12 de la noche. Y eso me fue rompiendo la relación con Dios. Yo decía, mañana voy a orar. Eran las 11, 12, yo trabajando. Y decía, estoy cansado, no aguanto ni 10 minutos. Mañana voy a orar en la mañana. El cansancio, estar cargado, estar cansado espiritualmente y físicamente lo va a agotar, lo va a agobiar. ¿Qué dice Mateo 11, 28? Bastante conocido. Atrasito de dice Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Este versículo lo usamos para evangelizar y está bien, porque el ser humano sin Dios camina cargado, camina oprimido, camina cansado, no tiene paz. Pero a veces en la iglesia también el cristiano se carga por muchas razones. Tal vez porque no ve respuesta en su oración, tal vez porque no ve el cumplimiento de una palabra, se empieza a cargar, se empieza a cansar, tal vez porque usted está todos los sábados en su célula y no ve crecimiento, se empieza a cargar. Venga a la fuente inagotable que es Jesús. Venga a descansar en Cristo Jesús. Venid a mí todos los que estén trabajados. ¿Por qué sea trabajados y cargados? ¿Por qué se ha cargado usted? Disfrute su salvación, disfrute su relación con Dios. Se ha cansado porque no ve una respuesta, no ve la salvación de su familia. Manténgase orando, siga creyendo, siga orando, siga orando. Llevo bastante tiempo orando por mi familia. Algunas veces no veo respuesta, otras sí. Pero eso no lo cargue. Te deje que Dios haga la obra. Está cansado, no cumplió algunas metas este año. Este 2025, atrévase a creerle al Señor, atrévase a creerle a Dios y Él lo va a sorprender. Dios va a obrar en su vida, Dios va a obrar en su familia, Dios va a obrar en sus finanzas. La gente se carga por las finanzas y es que las necesitamos para todo, pero si le creemos a Dios, Dios lo va a hacer. Dios lo va a sorprender. Está cargado usted. Aprendamos a descansar en Dios. Está cansado físicamente. Está cansado espiritualmente. Ya no quiere seguir. Quiere renunciar. Quiere abandonarlo todo. Siga hacia adelante. No se rinda, no se detenga.
La victoria no es para el que se queda en el camino. La victoria es para que termina la carrera. Amén. La victoria no es para el que se queda en el camino. No es para el que se aparta, es para el que llega hasta el final. Número 4. Por la incredulidad y la duda. Por eso nos cuesta bastante. Porque esto es una guerra, una batalla espiritual. La duda o la incredulidad siempre viene a acechar, siempre viene a atacar. Dios le da una palabra a usted, se suelta la palabra, pero mientras esa palabra no ha sido soltada, todo está bien, todo está tranquilo. Cuando la palabra se suelta, empieza una lucha, empieza una guerra, porque ya Dios ha declarado la palabra. Y empieza el enemigo a contraatacar, a poner incredulidad, a poner duda en el corazón, en la mente de la persona. No siga creyendo usted, no se detenga. Pero el creer no solamente es guardar una idea en la mente, decir, sí, Dios me dio esta palabra, y si es de Dios se va a cumplir. La palabra tiene una acción, la palabra tiene una condición. ¿Qué significa esto? Que vamos a accionar de acuerdo a la palabra que Dios nos ha dado. Vamos a accionar, pero viene la incredulidad, viene la duda y decimos, ya la palabra está dada, se va a cumplir de todas maneras, no la tengo que pelear, no tengo que orar, ya está dado, ya Dios lo dijo. Ese es un error que caemos nosotros. Al contrario, debemos luchar, debemos pelear, debemos aferrarnos a la promesa, aferrarnos a lo que Dios ha dicho. Vamos a ver unos versículos más. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Versículo 28. Entonces le respondió siempre el apóstol Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, dijo esto porque anteriormente dice que habían confundido, pensaron que era un fantasma. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Oiga muy bien. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Todos predicamos sobre el apóstol Pedro de que dudó y por eso se hundió. Pero usted cree que era fácil a la acción que hizo el apóstol Pedro. Fue una acción, actuó en fe. La ley de la física, de la gravedad, dice que si usted pone el pie sobre el agua se va a hundir. Por ley, por lógica. Pero no era fácil para el apóstol Pedro dar el primer paso. Eso tenía que tener una fe genuina, una fe absoluta de que quien lo estaba llamando era el maestro.
Si usted lo está llamando el maestro, tenga la certeza de que Dios lo va a sostener. Si Dios lo está llamando, Dios lo va a sostener. Dios no lo va a dejar hundir, aunque dude en el camino. Tenemos la gracia de reprender la duda, de acercarnos más a Jesús. Mientras Pedro iba caminando, se iba acercando más hacia el Señor. Y entonces, si estaba más cerca, ¿por qué se hundió? Pero al ver el fuerte viento, no importa cuál sea el viento que se levante en su contra, no importa cuán fuerte venga el enemigo, no importa la marea que se levante, mantenga la mirada en Jesús, manténgase firme. Ya dio sus primeros pasos en fe. Manténgase creyendo de que usted va hacia Jesús, de que Jesús es el blanco, de que Jesús es su objetivo, de que Él lo llamó. Jesús le dijo: ven, desciende. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces. Y comenzando a hundirse dio voces, diciendo: Señor, sálvame. El problema del ser humano es que cuando se está hundiendo no quiere reconocer que el único que lo puede salvar es Jesucristo. Cuando se está hundiendo, el único que lo puede sacar de ahí es Jesucristo. Este es el problema de muchos seres humanos, que se está hundiendo, está hundido, está con el agua al cuello, pero no quiere clamar al Señor. Pedro clamó, dio voces, gritó: Señor, sálvame. Este proceso que usted estaba pasando no es eterno, es temporal. No importa cuánto se vaya hundiendo, el Dios lo va a salvar, Dios lo va a sacar de ahí. Dio voces: sálvame. Ahora, ¿a quién grita usted cuando se está hundiendo? ¿Al prestamista? Ese problema ocurre cuando estamos hundidos financieramente. Vamos a aquel que me preste, aquel me presta, aquel me va a salvar. Pocas veces venimos y gritamos: Jesús, sálvame, sácame de esto. Cuando los hijos están hundidos en las drogas, ¿a quién grita usted? ¿A quién clama? Cuando el matrimonio está hundiendo, está rompiendo, está quebrando, cuando las finanzas se están hundiendo, entonces el apóstol Pedro clamó a Jesús, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, no lo dejó un tiempo bajo el agua para que aprendiera, no lo dejó castigado ahí, lo voy a dejar que se hunda, que toque fondo. Al momento el Señor, en el momento exacto, Él lo sacó del agua. Al momento exacto extendió su mano. Al momento exacto Dios va a hacer un milagro en usted. Al momento exacto Dios va a obrar en su vida. Al momento exacto. Y eso es para fortalecer nuestra fe. A veces pensamos que es porque Dios se olvidó de nosotros y los ha dejado ahí hundidos. Pero lo bueno que tenemos que saber, entender y reconocer que
que es para fortalecer nuestra fe. Y si Dios me va a sacar de aquí, Dios se va a glorificar en este problema. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? ¿Por qué duda usted? Porque piensa que su problema es más grande, porque piensa que la depresión es más grande, porque lleva 3, 4, 5 años y Dios no lo puede sanar. ¿Por qué duda usted? Porque Dios le dio una palabra hace 5 años y no ve respuesta. Siga creyendo. Siga creyendo. A mí el Señor hay palabras que me ha dado hace tiempos. Algunas se han cumplido, otras estoy esperando. Y yo sé que se van a cumplir. Amén. Al momento Jesús extendió su mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente es el Hijo de Dios. Verdaderamente es el Hijo de Dios. Entonces, que la duda, cuando la duda lo visite, que no lo bloquee para seguir orando, que no lo bloquee para seguir creyendo, que no lo bloquee para seguir creyendo la palabra. Punto número 2. ¿Cómo podemos romper estas barreras que nos alejan, que nos roban, que nos separan de la oración, de la comunión con Dios? Número 1, andar en el Espíritu, o volvernos al Espíritu, volvernos a la fuente. Vuélvase a la fuente que el Señor va a despertar, va a poner en usted ese anhelo, ese deseo por tener más cercanía con el Señor. Eso es un anhelo que debe haber en nuestro corazón. Mientras ese anhelo no esté, va a ser difícil. Mientras esa pasión no esté en nuestro espíritu, va a ser difícil romper. La pasión es un deseo, es un sentimiento que es más fuerte que la muerte. Que esa pasión se active en usted por conocer más a Jesús en intimidad, en oración. La pasión es un deseo, dice un escritor, que es más fuerte que la muerte. No lo deja comer, dormir tranquilo hasta que se cumple. Que el anhelo, que el deseo, que la pasión por estar más cerca de Jesús, no lo deje comer, no lo deje dormir tranquilo hasta que vaya acercándose más al Señor, andando en el Espíritu. Número 2, provocando un despertar en nuestras vidas, provocando un despertar en nuestras vidas. Entonces vamos a dejar de dormir. Pero mientras queramos seguir durmiendo, entonces vamos a seguir durmiendo. Mientras queramos estar cómodos, vamos a seguir estando cómodos. O sea, mientras no, le voy a decir estas palabras. Le voy a decir estas palabras y espero me la sepa entender. Mientras no nos asquemos de algo, no vamos a estar tranquilos. Mientras no se asquee de estar cómodo, de estar durmiendo, entonces va a seguir haciéndolo.
provocando un despertar, que dice Efesios 5:14. Ya vamos a ir terminando. Efesios capítulo 5 versículo 14 dice: por lo cual dice, despiértate, despiértate. Provoquemos un despertar en nuestra vida espiritual. Provoquemos un despertar. Y sigue diciendo: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Estar dormido también significa estar muerto. Estar dormido significa estar sin vida, sin esperanza, sin aliento. Estar dormido dice: tú que duermes y levántate de los muertos. Y dice: y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. Número 3, echando todas vuestras cargas, toda vuestra ansiedad en Cristo Jesús, en Él. Primera de Pedro 5:7. Y número 4, y con esto cierro. Número 4, lea, estudie, medite, crea, confiese y declare las promesas de Dios que están en su palabra. Amén. Lea, estudie, medite, crea, confiese las promesas de Dios. Aférrese a la palabra escrita y la palabra revelada que Dios le ha dado. Las promesas de Dios. ¿Qué dice Romanos 10:17? Y con este versículo cierro. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice así: así que la fe es por el oír. Ahora, ¿qué está escuchando usted que está haciendo crecer su fe? ¿Qué está escuchando usted que está haciendo crecer su fe? ¿Está escuchando malas noticias todas las mañanas? Se levanta a escuchar malas noticias, muertes, asesinatos, drogas, y aumenta su fe, pero para mal. Dios mío, ¿y a dónde vamos a terminar? Dios mío, desde Honduras está de mal en peor. O está escuchando la palabra de Dios, o está escuchando la palabra profética que se ha soltado para esta ciudad, o está declarando, está reclamando la palabra profética que se ha soltado para esta ciudad, para esta nación, que Comayagua será la capital del avivamiento. Lea, estudie, medite, crea, confiese, declare las promesas de Dios en su palabra. Así que la fe es por el oír, y el oír. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todo lo que usted escuche frecuentemente le va a generar un poder, y el poder de la fe. Lo que usted escuche continuamente, eso va a creer. Si escucha mentiras todos los días, va a terminar creyendo una mentira. Si escucha voces del enemigo todos los días, va a terminar creyendo la palabra del enemigo. Si escucha la palabra de Dios, si lee la palabra de Dios, va a generar que su fe crezca, que su fe se fortalezca, que su fe se aferre a la palabra, que se mantenga creyendo en santidad, esperando la venida del Señor.
que se aparte, que se consagre, que se dedique, que sirva a Dios. Por el oír viene la fe. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus